Bueno, pues yo nací a finales de los 80, por lo que el boom gordo de la sala recreativa yo pillé los últimos coletazos. Pero sí es verdad que mi hermano me influyó mucho porque él era mayor que yo pues, teniendo prácticamente, no sé, 4 o 5 años, yo iba a la sala recreativa y recuerdo jugar a Metal Slug, a Ghosts and Ghouls. Bueno, Metal Slug llegó más tarde. Ghosts and Ghouls, Street Fighter, no sé, juegos que marcaron muchísimo, marcaron un antes y un después en la historia del videojuego. Y eso me marcó bastante. Entonces, a partir de ahí, fui enlazando una cosa con otra y fui avanzando por el camino del coleccionismo y del videojuego en general. A raíz de todo el movimiento que tuve pues, con amigos, mi hermano, por el tema de los videojuegos, empecé a enlazarlo pues, bueno, como todos los niños, ¿no? Con series de dibujos animados, con cómics, que fue lo primero que empecé a coleccionar, que fue, creo recordar que fue Dragon Ball. Sí, Dragon Ball, y mi hermano tenía cómics, creo que de Alita, de una serie japonesa que era de una chica que era medio cibernética. Y bueno, pues a partir de ahí pues empecé pues, coleccionando cómics y hubo una época, a mediados de los 90, que empezaron a sacar imitaciones de figuras de series, y me acuerdo que la primera colección que yo tuve de figuras fue una colección de imitación de Dragon Ball, y estaba muy mal hecha, pero claro, para un niño que de 8, 9, 10 años, pues no tenía acceso, hablando de dinero, no tenía acceso a algo mayor, o sea, no podía acceder a algo más caro. Y eso fueron lo primero que yo empecé a coleccionar. Cuando era jovencito y empecé con el tema de este tipo de colecciones, recurría a lo que estaba más a mano, que era pues, el kiosco del barrio, que traía pues, semanalmente o mensualmente traía cómics. Había alguna tienda que vendía figuritas de goma, por ejemplo, también de Dragon Ball o de series, tanto japonesas como americanas, en plan pues, Spider-Man o cosas por el estilo. Y conforme fui creciendo y fui teniendo la posibilidad de moverme en otro ambiente o incluso moverme de ciudad, fue cuando empecé a moverme por el tema del salón del cómic. De hecho, yo creo que la primera vez que fui a un salón del cómic fue en el año 2003, que además empecé a lo grande, en plan aquí en España, que fui al Salón del Manga de Barcelona. Y ahí la verdad es que se me abrió un horizonte nuevo, porque allí vi, claro, siendo un chico de Jaén que teníamos un acceso muy limitado a según qué cosas, allí pues descubrí vamos, el mundo del coleccionismo y el mundo que yo que yo pensaba que estaba bastante introducido ya en el mundo, en este tipo de mundo. Allí yo flipé, yo decía, madre mía, pero esto es una maravilla. Entonces, a partir de ahí ya empecé a ver que había X colecciones, ya incluso en plan de las colecciones de consolas que yo iba intentando hacer, porque claro, por nostalgia o por, no sé, yo quería coleccionar consolas antiguas. Y empecé a comprar periféricos, mandos que eran ediciones especiales específicos para juegos de lucha, que eran los juegos de lucha y de terror, eran los juegos que más me gustaban. Y empecé eso, a intentar comprar pues, periféricos de consolas en sí, videojuegos, figuras ya más elaboradas. Y, y poco a poco ya empecé en Barcelona, que era un sitio bastante gordo para empezar este tipo de cosas, y luego ya empecé a ir pues, a Granada, a Madrid, a Málaga, y poco a poco ir ampliando mis colecciones.
Cuando empecé a poder coleccionar cosas pues, con un desembolso un poco más fuerte, intenté dirigirme más al tema del videojuego, como he comentado antes, porque aunque yo empecé, mi primera consola fue, la primera consola que yo caté fue Atari, la Atari 2600. A mí una consola que me marcó muchísimo fue Mega Drive. De hecho, Sega es una compañía que me da mucha pena que no haya podido seguir, pero como me refiero como empresa propia, que saque sus propias consolas, sus propias máquinas. Pero a raíz de ese gusto, de esa pasión que yo tenía por esa consola, me encantaba, fui enlazando con Nintendo, con muchísimas consolas. Y dentro de ese coleccionismo, pues el género de lucha, que me vino desde Mega Drive con Street Fighter, porque fue el primer juego de lucha que yo jugué, Street Fighter y Eternal Champion, que era un juego exclusivo de Mega Drive, empecé a encontrar más cosas. Claro, una vez que tú ya indagas sobre un tema, empiezas pues, a descubrir nuevas cosas, figuras, merchandising en general, póster, camisetas, películas, cómics, libros de ilustraciones, muchísimas cosas. Entonces, hoy por hoy lo que más me gusta coleccionar es eso, videojuegos, tema de consola antigua y figuras de las sagas que más me gustan, que en este caso serían Street Fighter y sagas de juegos de terror o de RPG tipo Final Fantasy, cosas así. Desde, desde que yo empecé a moverme por este mundillo, empecé a ver un abanico muy amplio que me llevó también a la animación, al cine al cine de terror, al cine de, no sé cómo llamarlo, el cine, lo que se llamaría hoy en día cine friki, ¿no? No sé. Y, y la verdad es que hubo una película, bueno, dos en realidad, que me marcaron muchísimo cuando era pequeño, que fue Akira y Ghost in the Shell. A mí me pareció, de hecho me daban hasta miedo en algunas partes, porque me parecía tan real algunas cosas, no sé, me dejaba, me acongojaba un poco. Pero con el paso del tiempo fui apreciando todo lo que conllevaba esa calidad de dibujo, esa calidad de historia, esa calidad de... Y empecé a dirigirme por la ilustración. De hecho, estudié ilustración, empecé de manera autodidacta desde muy pequeño y conseguí sacar o sea, lo estudié y luego pues he intentado, pues, lo he ido aplicando con ilustraciones propias y algún encargo que me ha ido saliendo. Y posteriormente, con el tema del cine, intenté indagar un poco más, a ver cómo se hacía, los making of de las películas y eso, y conseguí, bueno, encontré el cómo formarme para aprender a hacer efectos especiales de cine y televisión. Entonces, en este caso, poco a poco se han ido relacionando una cosa con otra, desde una simple sala de recreativos en la que vas a jugar con un familiar o con un amigo, he llegado a conectarlo de tal manera como para intentar dirigir mi vida, no sería a lo mejor esa la expresión, pero abordar ciertos aspectos relacionados con lo que me gustaba de muy joven, con lo que yo puedo, con lo que podría desempeñar. Entonces, de alguna manera conseguí relacionar de una manera muy lejana, conseguir relacionar una simple tarde de partida recreativa con un amigo, con un hermano, con un familiar, relacioné eso con un posible trabajo de futuro que yo podía desarrollar y que de hecho estoy desarrollando poco a poco.
Hay gente que considera este tipo de cosas como algo mm, como que no es para todo el mundo, que tienes que ser de X manera como para que mm, pues, te dediques a este tipo de cosas. De que decidas coleccionar o figuras o películas o lo que sea. Y yo creo que esa gente debería de abrir un poco, probar, abrir su mente un poco y simplemente ver lo que ofrece este tipo de cosas, porque pueden descubrir, es como el que nunca se ha leído un libro, una novela o cualquier cosa. Quizás encuentre algo que de verdad te apasione, no tiene por qué ser de un estilo o de otro, hay un abanico infinito de cosas. Entonces yo animo a la gente que intente indagar y descubrir a lo mejor algo que puede ser fascinante para esa persona.